Hoy es domingo de resurrección. Concluye la Semana Santa. Nada más indicado que conversar un poco con una persona que está íntimamente vinculada al pueblo venezolano, al pueblo humilde, a los sectores populares. Y que además es el cura de una iglesia que lleva por nombre la resurrección del Señor. Es decir, domingo de resurrección, iglesia de la resurrección del Señor. Se trata del sacerdote Pablo Urquiaga. Bienvenido. Encantado, José Vicente, de estar aquí contigo y con todos tus radiousuarios, que son bastantes. Tú eres un hombre muy conocido aquí en Venezuela por sus vinculaciones con el pueblo, con todos los sectores de la sociedad. Y hay un dato que es interesante para quienes nos están escuchando. Tú naciste en Cuba, en Pinar del Río, y llegaste a Venezuela en el año 1968, en agosto. Es decir, que tiene ya 42 años en Venezuela. Por estos lares, sí, señor. ¿Por qué viniste a Venezuela? Bueno, eso es una buena pregunta. Yo desde que era niño aprendí de mis padres que uno viene a esta tierra a cumplir una misión. A mí me sacan de Cuba en el año 62. Yo soy de aquella legión de los Peter Pans famosos, porque tenían miedo que me llevaran para la Unión Soviética a hacerme picadillo allí de oso, ¿no? ¿Verdad? Y me mandaron a Estados Unidos. ¿Qué edad tenía en ese momento? 16 años tenía yo. Llegué a Estados Unidos a un campamento que se llamaba Matacumbe. Ahí iban todos los niños de hijos menores de edad que salían solos a Estados Unidos y no tenían familia. Ahí estuve 6 meses en aquel campamento y como yo fui antiguo alumno de Belén, del mismo colegio precisamente que estudió Fidel, ¿no? De los jesuitas, allí nosotros un rector de nuestro colegio, en la primera ordenación de un sacerdote fuera de Cuba, me acuerdo que fue el 8 de septiembre de 1962, él me vio en la ordenación y me dijo: Urquiaga, ¿qué tú haces aquí? Y yo le dije: bueno, hace ya unos meses que estoy aquí, aquí hay una casa para los antiguos alumnos del colegio, y me fueron a buscar, allí pude terminar mi bachillerato. Una vez que terminé mi bachillerato, en Miami no había más ninguna alternativa, me fui para Nueva York a casa de mis primos, y allí yo, en el servicio a los latinos, se trabajaba mucho allí en las parroquias de New Jersey, con los latinoamericanos, no solamente cubanos, puertorriqueños, dominicanos, y yo allí fue el primer contacto directo con mis hermanos latinoamericanos. Estuve trabajando bastante vinculado con las parroquias y con el trabajo allí de pastoral, y allí fue donde yo recibí la llamada del Señor a consagrar mi vida a la causa de Jesús. Pero yo tenía que formarme y prepararme. Fui a buscar a un representante de los obispos cubanos para ver si podía regresar a Cuba a estudiar. En ese tiempo el seminario no estaba funcionando allá en Cuba, y entonces me dijo que tenía que buscar un obispo latinoamericano. Gracias a un sacerdote que estaba en Puerto Rico, me dijo: Pablo, aquí hay 2 alternativas, Santiago de Chile y Venezuela, que acaba de estrenar un nuevo seminario postconciliar. Recuerdas tú y nuestros queridos usuarios de que en el año 65 termina el Concilio Vaticano II, así que era uno de los primeros seminarios en América Latina para formar sacerdotes y ministros con la línea de la renovación de la Iglesia del Concilio Vaticano II y de vocaciones tardías. Se me abrieron en las puertas, aquí estaba Monseñor Bozama Vidal, un obispo cubano y algunos sacerdotes cubanos, y me dijeron: vente para acá. Y me abrió las puertas a Venezuela. Quiero realzar esto de José Vicente Quintero, que fuera uno de los obispos, muy pocos obispos que me dieron a mí la entrada sin ningún tipo de compromiso para quedarme en el país. Me dijo: usted viene para acá, se forma, y cuando pueda volver a Cuba, usted va, tenga libertad, usted está como si fuera en Cuba formando. Eso me agradó mucho y me sentí muy bien.
me sentí muy bien. Y eso fue cuando yo llegué aquí a Venezuela. Hago esta anécdota porque me parece muy significativo y ahí yo me enamoré de este pueblo. Cuando venía de Puerto Rico para acá, desobedeciendo las órdenes de las azafatas, cantaron el himno nacional cuando el avión tocó en tierra en Maiquetía. Y dije, llegué a una tierra parecida a la mía. Y allí me enamoré. Y fue como, así fue cuando llegué aquí a estudiar directamente. ¿Mantienes la relación con Cuba, con tu familia allá? Sí, hay algunos parientes todavía de mi mamá. Ya los familiares de mi papá, algunos han partido, y la mayoría están fuera en el país, en Nueva York y en Chicago. Y parientes de mi mamá sí todavía siguen allá en el pueblo. Ahora hace 2 años fui a verlos precisamente. En tiempo de Semana Santa, decía recientemente una licenciada en Pedagogía Religiosa, directora, por cierto, del preescolar La Resurrección del Señor, Aura Marina González, Correcto. que es necesario tener muy presente los criterios evangélicos, los criterios de Jesús, ¿no? ¿Tú crees que el desarrollo de la Semana Santa en Venezuela tiene presentes para muchos sectores esos criterios evangélicos? Mira, José Vicente, yo creo que ojalá que así sea, porque la Semana Santa debe ser la oportunidad para nosotros encontrarnos con el verdadero Jesús de Nazaret. Tú sabes que hay 2 visiones de Jesús de Nazaret. Un Jesús petrificado, convertido en prácticamente un ídolo, lleno de estatuas, sacado de su contexto, con coronas hasta de oro, sentado como Cristo Rey en una silla, como si fuera un rey de aquí. O una visión de un Cristo muerto, que incluso hasta en una diócesis le hacen culto a Jesucristo metido en el sepulcro. La Semana Santa, antes del Concilio Vaticano II, por eso es tan importante lo que ocurrió en el Concilio Vaticano II y la tarea que nosotros como sacerdotes formados en esta línea conciliar teníamos que hacer en el pueblo. Teníamos que descubrir un Cristo vivo, un Jesús de Nazaret como aparece en el Evangelio y no como han tergiversado a través de la historia. Yo tengo un artículo que escribí que se llama El Cristo del Imperio. Los imperios han hecho Cristo a su imagen y semejanza. Hay una iglesia imperial que lo monta en una estructura lejano a ese pueblo. Por eso cuando Aura Marina hablaba sobre que la Semana Santa podía dar la oportunidad de tener a un Cristo, a un Jesús de Nazaret en vivo, conocer verdaderamente su historia, no por lo que mi abuelita me ha dicho, sino por lo que yo descubro en el Evangelio. A mí me parece que es una de las tareas más importantes que nosotros, como párroco, como ministro, tenemos que aprovechar esta devoción popular para orientar el pueblo en ese camino. En recientes días nos visitó la imagen del Nazareno de San Pablo. Sabes que hizo un recorrido esta semana, sí, preparando precisamente toda esta Semana Santa que ha culminado. Y allí se le decía precisamente, fue un mensaje muy bueno, a mí me gustó mucho lo que Jorge Urosa le dijo al pueblo en aquella ocasión. Eso solamente es un recuerdo de que Cristo padeció. Y yo saqué en el programa de Semana Santa y le decía a la gente, ¿a qué se te parece el rostro del Nazareno? ¿No es verdad que se parece a los mendigos que te rodean en la calle, a la gente pobre, a la gente humilde, a la gente sufrida? Entonces la mejor devoción que podamos tener nosotros al Nazareno no es quedarnos en una imagen, sino precisamente verlo vivo, en carne y hueso, en las personas que sufren y padecen, y tratar de comprometernos para que esas personas salgan de esa situación, que como él tuvo cruz, pero también tuvo resurrección, como lo estamos celebrando hoy, ¿no? Tú has tocado prácticamente el tema de la alienación. Exactamente. La alienación respecto al rostro de Jesús. Exactamente. ¿No? Yo creo que han desfigurado el rostro de Jesús. ¿Cómo enfrentar la alienación? ¿Cómo desalienizar a la gente? Exacto. Bueno, mire, yo creo que en el reciente encuentro que tuvimos aquí en Caracas, el 24, 25 y 26 de marzo, con motivo del 31 aniversario de Monseñor Romero. De la muerte de Monseñor Romero. De la muerte, bueno, del asesinato. Asesinato, sí, correcto. Nosotros tuvimos la oportunidad de presentar... Ese evento lo realizaron en la Asamblea Nacional, ¿no? En el Salón Elíptico, porque allí nos dio Fernando precisamente la oportunidad. Después de las 10 de la mañana no había ninguna otra actividad y él gentilmente
nos cedió ese espacio porque íbamos a hacerlo en la iglesia de San Francisco, pero están construyendo la iglesia y nos dio la oportunidad. La gente estaba impactada por tener la oportunidad esa. Pero ¿cuál fue el tema central, José Vicente? Primero, ¿quiénes asistieron? Bueno, allí asistimos el padre Bruno Renaud, el padre Didier, el padre Numa Molina, el padre Edmundo Cadena, mi persona y otros sacerdotes y comunidades, y comunidades cristianas, la hermana Jenny Rusián y otras comunidades de Fundalatin, Ecuvives y comunidades de base de los Teques. Estaba también la hermanita Bernardita de la congregación de los hermanos de Foucault, de Charles de Foucault. Había una gran representación de sacerdotes religiosas y laicos, ¿no? Pero el tema fundamental fue la espiritualidad liberadora a la luz de Monseñor Romero. Como una manera de enfrentar la alienación. Exactamente, porque hay una espiritualidad que aliena, hay una espiritualidad que se queda en una religión que no transforma al ser humano ni transforma la realidad. En contraste con esa realidad nace la espiritualidad evangélica, porque la espiritualidad de Cristo transforma a la persona y lo hace transformador de la sociedad. Por eso Monseñor Romero, al convertirse, yo diría, a través de los pobres y los humildes de su país, fue iluminado por esta espiritualidad iluminadora. ¿Cuál es la espiritualidad alienante? Quedarte en un culto, ir a una imagen, rezar, tener muy devoción, pero ahí se acabó todo. Eso no cambia y año tras año estamos teniendo cultos falsos. Ya los profetas en el Antiguo Testamento denunciaban, José Vicente, este culto falso que no transforma a nadie ni transforma a la sociedad. Jesucristo nos mandó a tener un poder de Dios para liberarnos y liberar a las personas que están a nuestro alrededor, desalienar a las personas precisamente. ¿Tú no crees que ese lenguaje que tú empleas es un lenguaje subversivo? Sí, y ya me alegra que me haga esa pregunta, ¿no? Porque la palabra tiene una connotación negativa. El otro día una persona me decía, allá en un foro que tuvimos en La Guaira, padre, es que subversivo suena como a tomar las armas. No, la palabra subversivo quiere decir subvertir el orden. Cuando hay un orden establecido, justo y bueno,